isótopos casi que han desplazado a lo físico-químico por esta utilidad que tiene de que permite reconocer cuántos años hace que esa gota entró en el sistema subterráneo, entonces podés saber hace cuánto se recargó y si es una recarga local o si es una recarga diferida. ¿Se hacen en el país todos los estudios o ¿Cómo? se hacen en el país? No, la mayoría se hacen de los trabajos se mandan en Europa, en España, en el laboratorio de isótopos. Yo trabajé con algo de eso cuando Agua del río o el soto que hay una subárea. Pregunto, pero de absoluta ignorancia. ¿Eso toma agua de la capa freática de no sé qué? ¿O toma de la mar por encima? ¿De dónde toma agua? Esa es la freática. Esa es la freática. Digamos, otra manera de decir la freática es la primera agua subterránea que vas a encontrar. A veces la freática está a 20 centímetros. Yo, por ejemplo, donde yo vivo la tengo 80 centímetros. Pero algo más criollo es eso. La freática es la primera lava que te vas a encontrar en un acuífero sedimentario. Sí. Entonces, esta toma alveolar está tomando agua de la freática. Siguiente, Firmina. Bueno, entonces les decía, estos ensayos son los que nos van a permitir responder cuánta agua puedo extraer del acuífero de manera sustentable, cómo impacta el uso de mi obra en el ambiente o en el territorio, o qué tan sustentable va a ser esta obra. Muchas de esas preguntas se responden con ensayos de bomberos. Y acá, a ver si le podés dar play, eso es un video. Ya para atrás, si movés el mouse, debería haber un play acá. Ojalá que antes. Aparece, desaparece. Aparece, sí. Lo tenés que mirar acá. Sí, ahí Bueno, esta es la parte de mantenimiento de perforaciones. Que alguien consultaba cómo se hace el mantenimiento. Lo que vamos a ver acá es una afirmación que hice en una perforación. Acá estamos en el tramo ciego. ¿Le das pausa? ¿Qué? ¿Una cámara que vos bajás? Sí. Dale pausa. Quizás la barra espaciadora. Bueno, esto es una cámara. Eso que parece una entra ecografía de dentro- esas que no se entendían nada, que te decían, no ves ahí. Voy a hacer la introducción. Esto se llama videofilmación o endoscopía subacuea. Es una cámara que se introduce en la cañería camisa para ver el estado de la cañería camisa y de los filtros. Para poder hacer esto hay que retirar la cañería portabomba y la bomba, ¿no? A diferencia de la sonda que entra con la cañería portabomba puesta. En este caso hay que retirar toda la cañería portabomba, queda la cañería suelta. En esta oportunidad era una cañería de 16 pulgadas y la cámara tiene 3 pulgadas, con lo cual va recostada contra un costado. Muchas veces si la cañería es más chica, la filmación casi capta toda la cañería, pero igual se puede dar vueltas y ver. Acá estamos pasando del tramo ciego que se veía recién, y acá hay algo que es la unión con el tramo de filtros. Dale, con la barra espaciadora parece que te va a hacer mejor, ahora vamos aquí para atrás. Y ahí la barra espaciadora te permite dar un tema. ¿Te doy ahí? Sí. Bueno, ahí no lo dejémoslo correr. Fíjense el material que va cayendo. Esto es óxido que está en la cañería. Esta obra tenía 45 años. Ahí se ve la unión ya con el tramo del filtro. Acá lo que van a ver son las costillas verticales del filtro. Y acá debería haber muchas ventanas. Ahí en el video se ve mejor. Son como ventanas, ¿no? Tenés costillas verticales y las ventanitas que son la ventana o el agujero del filtro por donde entra el agua. Y lo que quería mostrar en esta filmación, que no se nota mucho, pero es todo el sarro que tiene. Acá se ve un poquito la costilla limpia, pero la mayoría del filtro está todo tapado con sarro. Claro, naturalmente el agua tiene sales y se van precipitando, así como lo vemos en la pava o lo vemos en la ducha, se van precipitando en las ventanas y me va perdiendo la capacidad de la obra. Parte del mantenimiento sería reconocer esto al tiempo y limpiar los filtros. Existen limpieza de filtros. Y otra particularidad de esta obra, que era una obra municipal, que lamentablemente llegamos a ese diagnóstico, es que, a ver quién se da cuenta qué pasa ahí en un rato, le viene bajando la cámara, venimos mirando por el costado, muy tapados todos los filtros, el material que se desprende. Todo
todo el material que se desprende de eso va a parar al fondo. Y lo vuelves a No, chupar. te frenes, no. Se generan. Bueno, a ver si terminó, no. Faltaba. Sí, terminó. Bueno, lo que se ve acá abajo es la arena. Ah, Se sí. formató de sedimento. Hay un segundo que se ve un fondo, sí. Se ve el fondo, se ve la arena, después tomamos una muestra de esa arena y era la arena que estaba por fuera, era la del acuífero, le han puesto unos filtros muy grandes. Bueno, en aquella época, hace 50 años, los filtros no venían ahora como ahora tan detallados, eran filtros únicos y a esa hora le entró muchísima arena y murió, le tapó los filtros, ya no le entra más agua. Sí, no hay una solución técnica como aspirar la arena o algo. Sí, No, hasta el momento, quien invente eso, hay un rubro muy grande que lo está esperando. De momento, No, nadie lo está pudiendo hacer. De momento no se está pudiendo hacer. Si es poca, si es poca cantidad, tal vez se pueda, pero el tema es cuando es muchísimo. En este caso, por ejemplo, la obra inicialmente, por los diagramas, tenía 80 metros y ahí estábamos a 35. Le taparon 40 metros de perforación. Posiblemente tengan más filtros abajo que están todos tapados por esa arena. Pero digo, este es uno de los métodos que hoy preguntamos de mantenimiento de perforaciones. Yo tengo una obra y la quiero mantener y que me dure siempre. Cada 2 años conviene entrar y ver cómo están esos filtros. Se pueden limpiar. Los filtros sí se limpian de manera química con ácido cítrico, por ejemplo, que es para la salud humana es inofensivo y disuelve las sales, o de manera mecánica con cepillos. Sí se pueden recuperar esos filtros tapados. Lo que no se pudo hasta ahora es sacar todo ese material, ese sedimento. Otras veces se ven pozos en muy buenas condiciones, o sea, no siempre son malas, a veces uno corre en la endoscopía y ve que está todo en orden y eso también es un dato muy valioso. Ahora sí seguimos con la siguiente. Y por la fricción no se genera conductividad. ¿Cómo? No se genera conductividad por la fricción. Conductividad. Eso hace que los calcares se adhieran más o menos. Normalmente siempre se prefiere usar el método químico. El método químico, el ácido cítrico, funciona, se deja ir. Y si hace falta pasar al método físico, que es una especie de raspado, se intenta, pero es difícil el método físico porque muchas veces deteriora también el filtro. Entonces, lo mejor es agarrarlo a tiempo, que tenga poquita precipitación y eso el ácido cítrico lo saca. Ya si tienen muchas precipitaciones y encima son muy antiguos, que se van poniendo cada vez más consolidados, se complica. Bueno, ya estoy terminando un poco, vamos a pasar a la actividad práctica. Quería recordarles esto, que no se les vaya la cuestión de diferencia entre pozo y perforación. No sé si lo hablamos mucho, el pozo, tratemos de hablar de pozo cuando hablamos de algo cavado a mano y tratemos de hablar de perforación cuando es una obra hecha con el camión perforador. Eso en el lenguaje nos va a ayudar a orientarnos mucho. En San Marcos nos pasa que por ahí no está tan distinguido, no se sabe si se habla de una perforación, un pozo, y está bueno distinguir eso. El pozo siempre va a llegar a nivel freático. El que hace el pozo cavado a mano no va a llegar nunca a un acuífero confinado. Se va a encontrar con el nivel freático, se le va a llenar de agua de la rodilla, va a decir llegué hasta acá. En todo caso, profundizará si hay una época de sequía y se le seca el pozo, podrá trabajar. En cambio, la perforación puede estar utilizando cualquiera de los dos recursos, el freático o el confinado, habrá que saber. Muchas veces es la mezcla, a veces es la mezcla de los dos. Lo que nos pasó en San Marcos en los sauces, por ejemplo, están aprovechando tanto la freática como el confinado. La próxima filmina, y acá ya para ir terminando, es esta frase que ya la mencioné más temprano, que fue como una conclusión del Congreso de Hidrogeología, donde se llegó que la crisis hídrica mundial es una crisis más de calidad que de cantidad. Y les quiero mostrar algunas fotos del monitoreo participativo que hicimos en San Marcos Sierras y algunas herramientas, vehículos, personas. Esto es un medidor de conductividad del agua, es un aparato de campo que se mete en el agua y devuelve el dato de conductividad. Esto que ven acá es el pozo lavado a mano y la cinta, la sonda que está yendo a averiguar a qué nivel está el agua. Y esto que nos prestó Joaquín, muchísimas gracias en su momento, que fue muy útil para trabajar con la topografía. Bueno, en el caso nuestro, donde vivo, tenemos tanta cobertura vegetal y arbórea que es difícil hacer estudios de topografía con vías aéreas o drones, porque la topografía queda enmascarada por la vegetación. Entonces requieren estas técnicas más de campo. Y ahora sí, la siguiente filmina le puse,
porque la actividad que les voy a proponer para que hagan ustedes es que en este mapeo que están haciendo puedan identificar en sus mapas tanto aspectos hidrogeológicos, hidrogeológicos, ya sea que puedan identificar cuál es la litología presente, si es en superficie, lo van a poder obtener de los mapas, mejor si pueden encontrar información de subsuelo, a lo mejor tienen algún dato, y que también monitoreen o ubiquen en esos mapas si hay perforaciones o pozos cavados. Y si lo llegara a ver, lo fuerte de la actividad es que hagan una ficha técnica, y acá les menciono algunas de las variables que yo creo que ustedes deben contemplar, ¿sí? La coordenada, importantísimo, porque vamos a trabajar con geoestadística. La fecha en la cual, tanto la fecha que fue hecha la obra, o la IO, la fecha en la que se tomó el dato, el nivel topográfico si es posible, la columna estratigráfica es el material geológico que hay en subsuelo. Le decimos columna estratigráfica porque ordenamos los estratos, pondríamos abajo el basamento y después las distintas capas. Ahora les digo cómo podemos llegar a esta información. La profundidad final de la obra, el diagrama del equipamiento, es decir, si esa obra está hecha con ladrillos, si está hecho con aros, en el caso de pozos cavados a mano, o si es una perforación, si está hecha con caño de acero o caño PVC. Muy importante la ubicación de los filtros, en qué profundidad están, ¿sí? Si es posible, a lo mejor encuentran en la bibliografía, van a encontrar niveles estáticos, niveles dinámicos. Acá dice metros sobre el nivel del mar, a veces tenemos el dato sobre el nivel del mar, a veces no tenemos el dato sobre el nivel del mar, como nos pasó en San Marcos, y trabajamos con metros bajo boca de pozo. ¿Sí? Eso significa MBBP, significa metros bajo boca de pozo. Entonces, por ejemplo, el nivel estático se encuentra a 3 metros bajo boca de pozo. ¿Sí? Significa que está a 3 metros del suelo. El caudal, la depresión, que es la resta entre el nivel estático y el dinámico, la salinidad o conductividad, si tienen, y si hay algún análisis de esa perforación que encontraron, ya sea químico, bacteriológico u otro, también lo van a agregar. La siguiente filmina. En esta filmina quiero hablar un poco de las normas de alumbramiento, manejo y uso de agua subterránea, que es el marco legislativo que tiene la cuestión de agua subterránea en Córdoba. El APRI tiene varias áreas. Existe el área de irrigación, por ejemplo, que está más vinculado al agua superficial, y existe el área de explotación de recursos, que es el área que se encarga de la gestión del agua subterránea en Córdoba, ¿no? Es el área de explotación de recursos. Y luego, un avance más, les extraje algunos artículos de esta normativa, que también la puse en el drive, que me parecieron interesantes para que sepan, pero la verdad que está para leerlo de pie acá, porque hay mucha información. Yo les traje este artículo, por ejemplo, el artículo 21 dice inicio del expediente de la autorización de ejecución. Es decir, cuando hay que iniciar una perforación, un titular tiene que comenzar con el expediente. El expediente lo va a realizar un geólogo, y esto diría que cualquier perforación que está hecha en la provincia de Córdoba tiene que estar declarada. Si existiese una perforación que no está declarada, el artículo 22 nos habla del inicio del expediente correspondiente a perforación ya ejecutada. Es decir, si una perforación ya está ejecutada y quiere regularizarse ante la ley, puede declararse sin problema una vez ya hecha. Y en el artículo 23 dice que si se quiere declarar una perforación ya hecha, requiere de una videofilmación para poder saber cómo es el diagrama del agrupamiento, dónde están los filtros, qué profundidad tiene. Y después rescaté el artículo 53, que me lo preguntaron muchas veces. No se permite el uso de agua subterránea para aumentar y o proveer la dotación de canales y represas alimentadas por escorrentía. Muchas veces me preguntaron, che, si sacamos agua del subsuelo y lo ponemos en las acequias, o si sacamos agua del subsuelo y lo ponemos en los embalses, está totalmente prohibido. Y más en esta región semiárida, donde depositar agua en superficie es exponerla a la evaporación. Algo que tiene el acuífero, que es muy importante, es que no tiene evaporación. Y a la contaminación, además. ¿Cómo? Y a la contaminación, por supuesto. Y otra cuestión que tiene el acuífero muy distinto de las aguas superficiales
es la velocidad de avance. Se dice que el agua subterránea tiene una velocidad de avance de casi 3 a 10 centímetros por día. ¿Y vas a preguntar algo? ¿Sí? Estas disposiciones, estas normativas, son para iniciar un expediente cuando hay una autorización, o se la darán o no se la darán. También sirven para hacer un periodo de informe, cuando en el caso que yo comentaba, se ha cumplido con estas normativas, ¿no? Sí. Pasa que te dan una autorización provisoria y te quedan en eso. Después de los 20 años tiene una autorización provisoria y está utilizando el agua hasta para tener un parque acuático. Provisorio para siempre. Una más a lo que quería llegar es que a mí me ha pasado muchas veces que uno ante el desconocimiento de por qué debería declararse una perforación, una vez es cuestión de miedo o cuestión de incertidumbre. Declarar una perforación no va a ser otra cosa que un beneficio, digamos, porque estas perforaciones lo que ayudan es a la, según lo que dice esta normativa, es a la confección de un único mapa de ubicación de obras. Declararlas no es solo una obligación legal, sino que es aportar información para la gobernanza hídrica. Porque APRI tiene que tener un registro de estas perforaciones y si uno las declara, eso está en APRI y uno después puede ir a buscarlo. Entonces, en ese sentido, y también genera información regional que es muy costosa, digamos. Entonces, cada obra, si tuviésemos que evaluar cada obra en lo que es la información que trae, es muy valioso. Una más. Esto es un registro gráfico integral, es la manera que uno presenta, un geólogo, estos son de mi autoría, es la manera que un geólogo presenta la información de una perforación al APRI, es de alguna manera la ficha técnica que ustedes van a hacer, lo que yo les propongo que ustedes que hagan, pero quizás con no tanto detalle técnico, sino más como les sale, ¿no? Pero fíjense que la información ya la pueden entender toda. Acá tenemos la profundidad, el metro bajo boca del pozo. Acá una descripción de la litología atravesada, ¿sí? Acá por ejemplo dice limos, acá dice acuífero arenoso, acá dice arcilla, uno va poniendo la descripción litológica, la columna estratigráfica, que no es otra cosa que la representación gráfica de esto que escribí acá, en un dibujo, como para que sea más fácil. Acá dice perfil geoeléctrico, si se hubiese hecho el perfilaje geoeléctrico estaría acá, en este caso no se hizo porque se utilizó el método de tubado simultáneo que sucede en nuestra zona. En la zona de ustedes, llanura, van a poder hacer perfilaje geoeléctrico. En la zona de San Marcos no podemos porque tenemos que usar un método de perforación que cuando se va perforando se va entubando al mismo tiempo, entonces no puedes hacer la lectura del suelo porque hay caño que te lo impide. Pero en el caso de la llanura, aquí donde están ustedes, las perforaciones que atraviesan ambientes limosos se quedan sostenidas antes de poner el entubado, no se cierran porque es un material fino. En definitiva, acá se ve el diagrama, ¿no? En este caso, PVC verde, acá dice el diámetro del PVC, esta información también la tienen en el drive. Acá hay muchos parámetros hidráulicos como caudal de seguridad que les mencioné, permeabilidad, transmisividad, depresión, nivel estático, nivel freático, todas esas cuestiones del ensayo de la obra están acá. En este sector está la parte de análisis de agua, este es el resultado del análisis físico-químico bacteriológico y un mapa con la ubicación. Digo, para que conozcan, esta es la información que ustedes podrían pedir en APRI, si tienen antecedentes de perforaciones en zona, les van a devolver algo similar a esto. Siguiente filmina. Y ahora sí, ya estamos cerrando, luego de esta filmina de conclusiones, ya pasamos a la actividad grupal y quiero resaltar algunos aspectos porque me parecen fundamentales que se lleven. El primero es que vivimos, como dijimos, en un ambiente transicional, con toda la complejidad que eso lleva, la diferencia entre un acuífero libre y confinado, la diferencia entre una cuenca hidrológica y una hidrográfica, que el agua subterránea en esta zona corresponde casi al 99% del agua disponible en la zona, la importancia de los balances hidrológicos, cómo se estudian, cómo se aborda el estudio hidrológico, de cuenca hidrológica en un sector, de manera profesional, quizás antecedentes, ser perforación y seguimiento, de manera comunitaria, con monitoreo participativo.
Recordarles la importancia de los ensayos de bombeo para calcular caudales sustentables y otros parámetros. Me parece que es una herramienta buenísima para muchas de las preguntas que nos hacemos. La cuestión de darle prioridad a la calidad sobre la cantidad. Si bien nos enfocamos muchas veces en la cantidad porque es lo que falta, no descuidar, incluso priorizar la calidad por sobre la cantidad. Y después les dejé algunas variables a estudiar. Lo que me interesaría es que ustedes agreguen sus variables. Yo recién les hice un resumen de lo que a mí se me ocurrió, pero a lo mejor a ustedes les viene bien mapear otras variables, no tan hidrogeológicas, quizás sociales. Agréguenle a su ficha técnica las variables que ustedes consideren. La siguiente filmina, bueno, les cuento cómo es la actividad, ¿verdad? Hay que recopilar entonces información geológica y hidrogeológica de su zona primero. Pueden utilizar el Drive donde están estos trabajos que les compartí. Marcar en el mapa si hay acuíferos, perforaciones o pozos existentes. Si hay acuíferos o perforaciones, creen una ficha. Aunque la ficha esté muy vacía, me parece muy útil que ustedes... El dato, no puedo completar esta variable, es un dato. El dato de decir, no conozco datos de subsuelo, es un dato. Por eso los invito a que trabajen con todas las variables. Incluso cuando muchas veces sean no tengo información, porque eso también es información. Y después, justamente, ahí creo que van a poder proponer cuáles son estrategias, ustedes propongan estrategias para llevar adelante monitoreos participativos eficientes, que se les ocurre a ustedes. Y luego, esto 40 minutos va a ser, por lo que hablamos recién, y esto que va a ser 20 minutos, para terminar, va a ser la actividad integral en común, que es presentar, vamos a pasar 5 minutos, no sé cuántos grupos hay armados. 5. Bueno, 5 minutitos cada grupo a comentarnos cómo les fue con esta parte. Siguiente filmina. Y esto para los que quieran en su trabajo volcarse a esta actividad de hidrogeología, les dejo una actividad que es asincrónica y es opcional y que yo voy a estar disponible para acompañarlos, que es hacer el ejercicio de volcar al menos 3 horas de captación subterránea y hacer una ficha técnica más completa. Van a tener tiempo, van a poder preguntar en su municipio, van a poder averiguar. Combinar en un mapa del territorio, en acción, esto me parece fundamental. Sitios con información y sitios sin información. ¿Sí? Me parece que se van a encontrar con muchos sitios sin información que está bueno de mapearlos. Y ya termino con creo que la última, donde les describo la bibliografía. Y le dije a la guía que imagine que ella es una estudiante de la diplomatura que fue a cursar y qué sé yo, y que hizo una tabla. Bueno, ven, algo así es lo que buscamos, algo sencillo, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden poner un gráfico de la perforación, si es que lo tienen, del pozo, con la litología, y las variables, una fecha más, y acá estaría cómo les puede quedar completo en todo caso, ¿no? De este lado hacen, por ejemplo, el dibujo de la perforación, las capas que han ido cruzando, si está esta información, a qué profundidad están los filtros, de qué es el material. Acá sí le puso el caño camisa, que está por fuera, y cómo se completa la información. ¿Una más? Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya sido útil y bueno, aproximadamente debe tener unos 5 metros, porque bueno, lo sacan con balde, el nivel freático, ¿sí? Y lo usan para producción, para el agua de los animales, para llegar a las plantas, a la huerta, no para consumo propio, ¿sí? Bueno, después hay otros que no están funcionando, pero sí salen como registrados ahí. Así que bueno, eso quería contar. Hicimos una pequeña, muy cortita ficha técnica sobre ese pozo en la página de APRI. Fuimos sacando algunos datos. Bueno, pozo en la localidad de Liguera, familia Benavides, el dominio, ubicación, bueno, ahí sacamos la latitud y la longitud. Yo te con eso. Soy trabajadora social, chicos. Imagínense que esto para mí es chino básico. Sí. Claro, la profundidad calculaba
por eso se calculó el nivel freático en 5 metros. Bueno, el pozo probablemente esté hecho de ladrillo y tiene un fondo como arenoso. Habíamos llegado a esa conclusión porque estaba cerca del río. El arroyo. No el fondo, sino las paredes. Claro. El fondo no sabemos si da o no da en piedra, no tengo ni idea, hay que ver. Puede dar en el basamento, como no. Bueno. Pero que la freática se... Bueno, Y dificultades de información. A mí me parece que las dificultades es que primero comenzamos con lo que teníamos de la información de la planta de acá de la higuera, que era una información pública que sacamos de la comuna. Ahí nos dimos cuenta que no era eso y cuando empezamos a consultar respecto de si existían perforaciones o pozos, no teníamos esa información. Mira que estamos trabajando en el ordenamiento territorial, pero al ser una zona poco productiva, para mí fue irrelevante ese dato, cosa que está mal. Entonces, bueno, eso fue, nos encontramos con esa dificultad, que es que no tenemos esa información entre los que estábamos acá, que somos muchos de Higuera, y cuando Joaquín abrió la pantalla del AFI, que tenía mucha información, y empezamos a, mira, acá hay una perforación, ¿y de quién es? Bueno, esto, de conocer esas circunstancias a través de una información muy solapada, porque lo cierto es que no podíamos acceder así, mire que yo me dedico a algunas cuestiones, no era una información a la que accedíamos. Edu, no sé si vos lo usaste alguna vez, pero digo yo lo busqué pero no lo encontré, bueno, no estaba ya tenemos toda la dirección. Lo voy a pasar en el grupo a la foto. Y después hicimos sobre la perforación de palo parado, para el lado, o sea, Media Naranja, un poquito más allá del paraje que pertenece a la comuna de Media Naranja. En este caso sí es una perforación, tiene mucha más información, tiene una profundidad de 111 metros, pero el nivel estático estaba a los 41 metros con 76 y el dinámico a los 42,76, por lo tanto sacamos que la desviación era 0,98. Eso me encantó también. Yo estoy feliz. El caudal 15 metros cúbicos por hora. Así que bueno, eso. Los terrenos. Yo quiero agregar esto, ¿no? De que primero me sorprendió que no lo conocían pozos, ¿no? Entonces por ahí el registro, el poco registro, porque no me puedo imaginar que en la zona todos estén solamente alimentados por la red de la toma. Debe haber muchos lugares que tienen un pozo, aunque sea el pozo balde, digamos, no perforación, sino pozo balde, y no hay registro. Entonces también para si uno quisiera hacer un estudio, tienen que empezar como de 0,0. ¿Quién tiene pozos? ¿Cuáles están activos? Bueno, sería interesante saber qué tipo de agua, qué calidad de agua tienen y si hay perforaciones, que la única que está declarada es esta, la que vimos, que es pozo, ¿no? Entonces, no hay perforación. También extraño, me da como extraño el dato de que no hay datos. Era una perforación declarada acá en Miguel. la única que no No la estudiamos. Lo que pasa es que hay una sola registrada en el API de una perforación, pero que hay pocos datos, ¿no? No, que era como de gas, algo así. No, que lo pudieron seguir. No sabemos. Pero ahí lo compañeros del reglamento de Sí, yo trabajaba en otra zona, haciendo realmente pozos, de calidad de agua, esas cosas, pero traía a colación de la pregunta del taller de hoy, digamos, o sea, hay información, ¿no? Está fácil de acceder. En el año 2003 nosotros fuimos al entonces Secretaría de Recursos Hídricos y pedimos información de las perforaciones. No fuimos nosotros, fue la Universidad Politécnica de Cataluña, porque a nosotros no nos daban ninguna información, y le dieron que había 2 perforaciones en todo el departamento. Y
no hay nada de... Daban otro ejemplo acá los compañeros del tema de riego, lo declararon, le pasaron un canon a 500 veces más caro. Esa situación es la que complica, ¿no? La veracidad de la información también. Digo, se avanzó muchísimo en 20 años, pero creo que hay mucho más para avanzar. Y lo que hablamos de las compañeras, y bueno, abran el ojo, ¿no? Digamos, de última, vamos ahora con nuestros ojos a ver el agua. Para planificar estratégicamente. Claro, para estar más atento a dónde está el agua realmente, dónde se saca. Porque hoy la tenemos limpia, pero me parece que la conclusión es ¿qué pasa cuando se empieza a contaminar? ¿No? Hoy la tenemos limpia, ¿qué pasa si no hay un ordenamiento territorial y la única fuente de agua de golpe por un barrio, y justo va la parte de cloaca, de séptico, lo que sea, y me contamina mi única fuente de agua? Bueno, esas son las preguntas que me llaman la atención. Cinco perforaciones de gestión municipal que están ubicadas en el mapa, están identificadas en el mapa de están georreferenciadas, se les hace análisis anuales a cada una y también controles de caudal todos los meses. Bien, ¿qué nos faltaría de acuerdo a la ficha que tomamos como matriz para ver? Nos faltarían algunos datos que o pueden estar en, ¿cómo se llama la secretaría? De obras, no, de obras públicas, del mismo municipio puede haber los datos que nosotros no pudimos acceder, porque lo invitaron por internet y no vino el que tiene los datos, o sea, para entrar para buscar eso, y lo que no encontremos ahí, nos queda la opción de ir a la página de la API y buscar si existe más información y si puede complementar. Y si no, bueno, y otra cosa que faltaría sería identificar, aparte de esas 5 perforaciones de gestión municipal, las